momento de entrevista vamos a hablar del mercado de los combustibles. La semana pasada se divulgó un informe de la URSEA que marcaba que por paridad de importación el gasoil debería valer 6,38 pesos menos y la nafta 1,36 pesos menos de lo que actualmente se cobra. ¿Qué implica todo esto para ANCAP? ¿Cómo se reacomoda ante este escenario que quiere impulsar el gobierno de ir hacia la paridad de importación? Vamos a conversarlo con el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic. Gracias por estos minutos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, concretamente, ¿qué consecuencias tendría para ANCAP si a partir, por ejemplo, de enero se va a un escenario en el que se tome en cuenta justamente el precio por paridad de importación que define la URSEA, que analiza la URSEA? Es un proceso, va a ser un proceso, obviamente. Sí, es un proceso de transición que va a llevar un tiempo y que seguramente el Poder Ejecutivo va a anunciar en breve. Pero ese proceso de transición es un cambio drástico, fundamental y significativo en lo que es la historia de ANCAP. Durante muchos años ANCAP fue un instrumento de recaudación, un instrumento de ejecución de políticas. Este cambio significa que ANCAP va a enfrentar ingresos que son equivalentes a los ingresos del mercado, a los ingresos que tendría cualquier actor en el mercado que quisiera importar. Ese es el final deseado, es el final buscado. Entonces, el impacto que tiene es, por lo pronto, no le van a preguntar a ANCAP más cuál va a ser la tarifa el año que viene o de qué manera se van a fijar los precios. La respuesta es, el mercado va a fijar cuáles son los precios a los cuales ANCAP va a vender sus productos. Ahora, ¿qué piensa usted o el directorio de ANCAP del análisis que está haciendo o que comenzó a hacer la URSEA y si está acorde a la realidad de ANCAP? A ver, el tema es que URSEA no tiene que atender la realidad de ANCAP. URSEA tiene que atender la realidad del mercado o la situación que enfrentaría un competidor, un señor que quisiera importar combustibles en Uruguay. Y la URSEA va a ir encontrando los mecanismos y la metodología de tal manera de reflejar cada vez mejor esa realidad. No me corresponde a mí, no le corresponde a ANCAP cuestionar lo que diga la URSEA. La URSEA es el regulador y es el que va a fijar esos ingresos. Pero para que quede claro, si hoy tuvieran que cobrar 6,38 pesos menos el gasoil, ¿tiene capacidad ANCAP para cobrar menos? Si ese fuera el valor, y si ese fuera el valor que además el Poder Ejecutivo dictaminara, lo que hay que hacer es simplemente una cuenta. ANCAP vende más o menos 900.000 metros cúbicos, 900 millones de litros al año de gasoil y va a haber reducido sus ingresos en 900 millones de litros por 6 pesos. Ese es el tema. Ahora, la mecánica de fijación de precios también cambia, porque cambia la forma de calcularlo, la forma de referenciarlo y va a cambiar la frecuencia. Entonces, esto es por un mes. El mes siguiente o el otro, cuando el Poder Ejecutivo diga vamos a volver a ajustar los precios, va a utilizar la misma metodología, pero con 2 meses. Eso va a generar en el correr del tiempo que las desviaciones con el mercado internacional tiendan a cero y se acerquen a un comportamiento exactamente como el del mercado. Esa es una parte de eso. ¿Y qué pasa con los costos? Los costos de ANCAP tienen que ver con relaciones laborales, tienen que ver con tecnología, tienen que ver con usos y costumbres, tienen que ver con la forma de hacer las cosas y de procesar las decisiones. Todo eso lo tenemos que rever, porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Ese es a eso me refería con si tienen capacidad hoy y cómo van a adaptarse a ese nuevo resultado, porque si eventualmente podría entrar menos plata, me imagino que en algún lugar tienen que cambiar la ecuación. Sí, Valentina, es así, es así. Nosotros tenemos que trabajar en la interna, en los costos. Por eso el directorio de ANCAP ha fijado como prioridad que el foco, que el centro es la comunidad, que nosotros tenemos que hacer las cosas para alguien, que es la sociedad, que es para nuestros clientes, para nuestros proveedores, para nuestros funcionarios. Es la comunidad el centro. Y para hacerlo hemos definido 4 lineamientos estratégicos que tienen que ver con los resultados y la sustentabilidad, que tienen que ver con los procesos de decisión, que tienen que ver con la gobernanza y que tienen que ver con todas aquellas cosas que hacen a la gestión de la información. Y eso para nosotros es fundamental porque eso es puramente gestión.
Hoy miraba lo que plantearon los estacioneros, Unbenu, a esta comisión que está estudiando cómo reformar el mercado de los combustibles, y hablaban, bueno, para que el gasoil salga menos, para que la nafta salga menos, hay que rever algunas cosas que están asociadas al precio que pagamos por el litro de gasoil o de nafta, como por ejemplo rever el tema de los biocombustibles, pero así también quitar algunas tasas, el subsidio al boleto. Desde su punto de vista, ¿dónde hay material, tela para cortar para rever esta situación y cómo se compone lo que pagan los uruguayos por un litro de combustible? En grandes números, los uruguayos pagan alrededor de 2.400 millones de dólares, 2.500 millones de dólares por los combustibles, ¿sí? De eso, la mitad llega a ANCAP. La otra mitad se compone de 400 millones de dólares más o menos que están en la distribución de combustibles, que son las ganancias de los gastos operativos y las ganancias de las distribuidoras de las estaciones de servicio y de servicio de transporte de fletes, y el resto tiene que ver con tasas, contribuciones, fideicomisos que hay en la vuelta. La LUC establece que el negocio de ANCAP termina en las plantas de distribución y fija un mecanismo para determinar el ingreso de ANCAP. Con ese ingreso, como tú decías recién, nosotros nos tenemos que arreglar. Tú pusiste un condicional. Tú decías, si ANCAP puede, en realidad es ANCAP debe poder. Punto. Si no, ANCAP no es sustentable. O sea, debemos hacerlo, debemos encontrar eficiencias, ahorro, mejores prácticas, vamos a buscar alianzas con otros refinadores de la región para generar economía de escala. ¿Dónde tienen definido que van a hacer esos ajustes? Me imagino que usted ya tiene un panorama más claro a esta altura de por dónde se puede ir. Sí, en muchos lugares. A ver, vamos a hablar de la gobernanza, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros hemos transmitido a las empresas vinculadas a ANCAP que tiene que haber un cambio en la gestión de las empresas vinculadas. Alur, Duxa y Cemento del Plata son empresas que existen y van a seguir existiendo porque son necesarias para los cometidos para los cuales fueron creados y tienen ahora. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que sean empresas absolutamente independientes entre sí. Forman parte de un grupo económico y tienen que amoldarse a las líneas corporativas. Entonces hemos hecho un cambio, los directorios de las 3 empresas están integrados por las mismas 3 personas y esas mismas 3 personas están viendo a eso como un todo. Y hay una cuarta empresa, que es una pequeña consultora que ANCAP tenía y que no tiene sentido que tenga como único cliente a ANCAP, y esa consultora se va a transformar en un centro de servicios. ¿Para qué? Para juntar todos los servicios transversales, todas las transacciones, los servicios expertos, los asesoramientos que estas 3 empresas tienen por separado, unificarlos y gestionar de forma unificada esos procesos para generar ahorros. Esos ahorros van a generar ahorros significativos para afuera, pueden generar liberación de recursos y esos recursos pueden generar nuevos ingresos para esa consultora. Ahí hay un ejemplo claro de algo que ya está en funcionamiento y que veremos en un tiempo los resultados. Pero es fácil de medir. La suma de los gastos de administración y venta de las 4 empresas hoy es un número, en el futuro tiene que ser menor, o lo que debería ser menor se va a transformar en mayores ingresos. ¿En personal también van a ajustar? El objetivo no es reducir personal, el objetivo es lograr eficiencia, generar nuevos recursos y liberar recursos para ofrecerlos al mercado. ¿A su juicio la refinería es todo lo eficiente que podría ser? La refinería ANCAP es una refinería de 50.000 barriles. Es una refinería muy chica en el mundo. Entonces, si yo te digo que un operador maneja, no sé, una fábrica que produce 100 galletitas y ese mismo operador puede producir 1 millón de galletitas o 100.000 galletitas, el sueldo del operador se divide entre pocas galletitas o muchas galletitas. En la refinería pasa lo mismo, la refinería es chica, por lo tanto, por definición, nuestra refinería es unitariamente más ineficiente que cualquier otra refinería más grande del mundo, y las hay y muy grandes. De hecho, paréntesis, en la paridad de importación, la producción de la refinería La Teja se va a comparar contra un precio FOB en Estados Unidos, en el Golfo de México, producido y alcanzado por refinerías muchísimo más grandes que la de ANCAP. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia y del costo por la economía de escala, obviamente es una refinería chica, es una refinería costosa. Ahora bien, la refinería La Teja, con lo que tiene, no lo hace nada mal. Uruguay hoy en día está mezclando biocombustibles más allá del mínimo que exige la ley, por ejemplo, para las naftas. ¿Eso se va a rever? A ver, todo puede estar en revisión.
las revisiones significan no solamente un número que pase de 10 a 5 o un número de 5 pase a 0. Las revisiones significan planes de producción, planes de mezcla, decisiones industriales, decisiones de producción y decisiones de gente. Eso lo estamos viendo y estamos viendo con el Ministerio de Industria, con la Oficina de Planeamiento y con las áreas técnicas de ANCAP y de ALUR de la mejor manera de resolverlo. Teniendo en cuenta cómo se compra el petróleo, el combustible, ¿ANCAP tiene capacidad hoy o va a tener que modificar un poco su estructura para ir manejando esas variaciones probables que pueda haber de precio mes a mes? Porque hoy en día está fijando 2 veces al año el precio aproximadamente. Bueno, mirá, 2 veces al año fue en el 2018. O sea, desde el 2018 se fijó, no me acuerdo si en enero o en junio se fijó la gasolina y el gasoil o al revés, ¿no? Pero el último ajuste fue en junio o julio del 2018. Pasó todo el 2019, ya está pasando todo el 2020 y los precios de ANCAP, los precios al público no tuvieron ajuste. Sin embargo, en todo ese periodo, la inflación hizo que los márgenes y las bonificaciones de las distribuidoras y los estacionarios subieran y el IMEI se subió. Si el precio del público está quieto y esos costos suben, quiere decir que los ingresos de ANCAP bajaron. Así que ANCAP bajó sus ingresos en estos últimos 2 años y medio. Con la LUC, con la definición de paridad de importación, lo que va a ocurrir es que la URSEA va a fijar para un mes el precio que rige ese mes. Pero lo va a hacer en función de los valores internacionales que ya pasaron. Entonces, el riesgo que asume ANCAP en el abastecimiento de los productos prácticamente es el riesgo cambiario de un mes. Cambia totalmente la gestión de riesgos para ANCAP y puede cambiar y puede incidir favorablemente la gestión de abastecimiento de crudos de ANCAP. ¿Qué va a pasar con el negocio del Portland? A mí me llamó mucho la atención que usted dijo en el Parlamento, le dijo a los legisladores que hace 20 años que pierde plata y que las previsiones de ANCAP son que siga perdiendo plata. Hablaba de unos 50 millones de dólares, lo cual son cifras enormes, más aún en este contexto que enfrenta ANCAP y el país. ¿Qué va a pasar con ese negocio? La P de ANCAP está instituida por la sociedad y se le asignó a ANCAP esa decisión. Sacar la P de ANCAP total, parcialmente o hacerla crecer es también una decisión de la sociedad. Con respecto a las pérdidas, sí, si seguimos con el nivel actual de pérdidas, en los próximos 5 años esperamos 50 millones de dólares adicionales de pérdida, siempre y cuando no haya un cambio, y lo va a haber, en la composición de los actores que suministran cemento al mercado uruguayo y en los precios. Hoy salió una noticia sobre un privado que va a invertir 40 millones de dólares en su planta, seguramente con promoción de inversiones, seguramente con un régimen que favorece ese nivel de inversión, y lo va a hacer para reducir más aún sus costos. Hay un jugador nuevo que ingresa al mercado en 33 con una planta de última generación. Nuestros costos de producción están siendo el doble de lo que es la competencia. O sea, si en un mercado que suministra que demanda 800.000 toneladas al año, hay una capacidad de producción más o menos de 900.000 y se agrega un jugador con 500.000, la primera conclusión es va a sobrar Portland en Uruguay. Y si los demás son muy competidores y son mucho más eficientes, se va a reducir el precio del mercado local. Entonces ANCAP enfrenta con una situación tecnológica desventajosa, con una situación operativa desventajosa, enfrenta una disminución en el volumen de venta y en el precio. Ese es el escenario que vemos. Y yo no me pongo a cuestionar si en el pasado estuvo bien tener una planta o 2 plantas. ANCAP tomó una decisión de invertir en 2 plantas en vez de en una. O sea, tenés 2 plantas, tenés el doble de los costos fijos, por ejemplo. ¿Sí? Está bien, eso se tomó en un momento. En otro momento, en el 2016, se toma la decisión de que una de esas inversiones no se hace. Entonces, el proyecto general quedó rengo en la mitad. Hoy en día tenemos una planta más o menos actualizada, pero no muy eficiente y no eficiente por la tecnología que utiliza, y otra planta tremendamente obsoleta, con costos de producción muy bajos, con una obsolescencia tecnológica que hace que la cantidad de mano de obra que tú requerís es mayor y la mano de obra por condiciones contractuales, por condiciones laborales, por la forma en que se hacen las cosas, no es tampoco del todo eficiente. Tenemos una encrucijada para el futuro.
Las decisiones del pasado nos llegan al presente. Hoy tenemos una situación que tenemos que resolver. ¿Sería de la idea de cerrar una de las plantas? No, a ver, las posiciones se tienen que tomar desde el punto de vista técnico y después tiene que haber una decisión política. Pero desde el punto de vista técnico nosotros estamos analizando y hemos analizado todas las alternativas posibles. Desde absolutamente hacer nada, o sea, seguir como si mañana fuera igual que ayer. Seguir perdiendo plata. Seguir como estamos ahora, operando desde esa situación, hasta cerrar todo. Esas decisiones extremas no están sobre la mesa. Si nosotros seguimos con las instalaciones actuales, vamos a tener que hacer algunas inversiones. Si cerramos, tenemos que enfrentar el costo de pérdida de puestos de trabajo. ¿El país está en condiciones de perder fuente de trabajo? Hay que analizarlo. Entonces, está todo sobre la mesa, estamos terminando los estudios, lo hicimos con el sindicato. Con el sindicato hemos llegado a conclusiones similares. El sindicato ha planteado una agregación de demanda que nosotros en principio no encontramos mucha justificación, pero si existiera esa demanda agregada, bueno, capaz que se puede viabilizar algún tipo de inversión. Para finalizar, ¿qué dice de las críticas que le están viniendo por el lado del Frente Amplio y también por el lado del PIT-CNT de que con todas estas modificaciones que están sobre la mesa, lo que se está entonces es tratando de llevar a ANCAP a la ruina para sacarle el monopolio? Lo que pasa es que esas son consideraciones políticas y yo no voy a responder a consideraciones políticas porque no me corresponde. El directorio de ANCAP está absolutamente alineado, los cinco directores estamos alineados a enfrentar este desafío y salir exitosos de este desafío. Estamos enfrentados a una situación de un cambio de paradigma en la fijación de los ingresos, estamos enfrentados a una situación completamente inédita en la competencia en los puntos de venta. Nuestra red de estaciones de servicio está en todo el país y nuestras estaciones de servicio están en lugares donde otros no quieren estar porque les parece poco rentable. Nosotros vamos a defender esa posición. Bien. Y vamos a ir agrandando el poder de ANCAP en esa posición.